Estamos en el momento crucial de la historia del mundo. Los pueblos se debaten en el paganismo y el clamor de una humanidad doliente y oprimida llega al cielo. Y he aquí que en las anchas praderas de Galilea surge una voz que viene de lo alto para consolar a los que yacen en las tinieblas y en las sombras de la muerte, y para enderezar los pasos de los hombres por el camino de la paz. Al conjuro de esa voz magnífica, los hombres salen de las aldeas, de los pueblos, de los bosques, de las riberas de los lagos, para escucharlo primero, para seguirlo después, y esparcir gozosos la buena nueva a los 4 puntos cardinales. Ha llegado el Mesías. Haced penitencia, porque está cerca el reino de los cielos. Saber a qué voces debemos escuchar y creer. Andar por la vida con luz prestada. La voz a la que deben aprender a prestar atención es la voz del Espíritu. Aprendan a meditar en las cosas del Espíritu y a responder a sus susurros. Filtren la estática generada por Satanás. Al estar en sintonía con el Espíritu, tus oídos oirán a tus espaldas palabra diciendo: este es el camino, andad por él. El escuchar la voz del Dios viviente les dará paz en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. Esta parábola del día de hoy, como les venía comentando, titula El caballo rebelde. Allí vemos en pantalla al Señor con un caballito que nos va a sumergir en esta bella historia. Tantas parábolas que el Señor nos regaló aquí en la tierra como ejemplo para ponerlo en práctica en nuestra vida. El caballo rebelde nos debe soñar, nos debe llevar a soñar, a imaginar y a pensar en esos momentos de rebeldía de parte nuestra contra el Señor, contra Dios. Y no nos quedemos en esa rebeldía, sino que nos volvamos dóciles, instrumentos pecadores indignos en las manos del Señor. En el jinete santo, diríamos al Señor, en el propietario y creador, en el hacedor del universo, de la vida. No podemos perder de vista a alguien que se rebeló a Dios, se fue en rebeldía al Señor y no pidió perdón, y no cambió y no decidió obedecer a Dios. Y fue el diablo, fue Satanás. Y muchos hoy en día en esta vida no quieren obedecer a Dios. Hasta nosotros mismos, este servidor que está evangelizando para la gloria del Señor, pues en algún momento de la vida todos somos rebeldes a Dios y no nos queremos convertir. No queremos obedecer los mandamientos de la ley de Dios. Escuchemos atentamente esta parábola que le pedimos al Espíritu Santo del Señor nos ilumine. Vamos a llamar al Espíritu Santo para que Él sea el que nos ayude a entender y Él sea el que proclame esta parábola. Sin Dios no podemos hacer nada. Sin Dios no podemos entender su palabra, el sentido de esta parábola. Necesitamos al Espíritu Santo.
Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Que tu santa palabra, Señor, sea derramada en nuestros corazones como fuente de agua viva y como bendición para seguir este camino de conversión. Vamos a imaginarlo al Señor en medio de una multitud, en medio de muchas personas. El Señor solía evangelizar de esta manera, en la montaña, en la barca, en los lugares de trabajo, en toda parte a tiempo y a destiempo. Como lo dice la Escritura, la palabra de Dios es sanadora, liberadora, penetrante, nos traspasa hasta lo más profundo del corazón, de los tuétanos, de los huesos. Y nos habla lo más importante, al espíritu. La palabra de Dios habla al espíritu. Entra por nuestros oídos, por nuestro cuerpo, nuestra carne. Pero el Señor le habla a los espíritus, a los que están en pecado, para que dejen el pecado. Y como nos lo decía el Señor el día de ayer en la Santa Misa, del libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro le decía a la gente, ya con el Espíritu Santo, convertíos, dejad el pecado. ¿Qué debemos hacer, Pedro? Abandonar el pecado, arrepentirse, convertirse y hacerse bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor en esta parábola, en medio de la multitud y muchos terrenos, ya hemos escuchado las parábolas de los terrenos, áridos, pedregosos, que no dan fruto, otros muy pocos que dan fruto, va dirigida esta parábola. Como hace 2000 años, el Señor la proclamó. El caballo rebelde. Escuchad, hijos míos, esta parábola os ayudará a entender. Un rey tenía muchos y muy espléndidos caballos en sus caballerizas, pero a uno de ellos lo estimaba especialmente. Lo había soñado aún antes de tenerlo. Una vez conseguido, lo había puesto en un lugar de delicias, a donde iba con el ojo y con el corazón, mimando a ese predilecto suyo, soñando con hacer de él la maravilla de su reino. Y cuando el caballo, rebelándose a las órdenes, había desobedecido y había huido, yendo a otro dueño, aún con dolor y rigor, el rey había prometido al rebelde perdón después del castigo. Y fiel a esto, incluso desde lejos, cuidaba de su predilecto con solicitud, mandándole dones y guardianes que le mantuvieran su recuerdo en el corazón. Pero el caballo, aunque sufriera por su destierro, no era constante como lo era el rey, en amar y en desear el perdón completo. A veces era bueno, a veces era malo. Y lo bueno
no superaba lo malo. Es más, sucedía lo contrario. No obstante, el rey tenía paciencia y con reprensiones y caricias trataba de hacer de su más estimado caballo un dócil amigo. Cuanto más pasaba el tiempo, más reacio se volvía el animal. Deseaba vivamente a su rey, lloraba por el látigo de los otros dueños, pero no quería ser verdaderamente de su rey. No tenía la voluntad de serlo. Derrengado, angustiado, gimiendo, no decía: lo que soy es por culpa mía, sino que le echaba la culpa a su rey. Después de haber intentado todo, recurrió a su última prueba. Hasta ahora, dijo, he mandado mensajeros y amigos, ahora mandaré a mi propio hijo. Él tiene mi mismo corazón y hablará con mí mismo amor y tendrá para con él caricias y dones como los míos. Es más, aún más dulces, porque mi hijo es yo mismo, pero sublimado por el amor, y mandó al hijo. Explicación del mismo Señor. Escuchémoslo al Señor explicando esta su parábola. Vosotros, hombres, criaturas predilectas del Rey de los cielos, Dios, Padre mío y vuestro, vosotros, a quienes después de los profetas, Dios envía a su propio Hijo, sed, oh sed, os lo pido, por lo que más queráis, por vuestro bien, y porque os amo, como solo un Dios puede amar, ese Dios que está en mí para obrar el milagro de la redención, sed al menos como juzgáis que debe ser ese animal. Ay de quien se rebaja a sí mismo, hombre a un grado inferior al animal. Si podría haber disculpa todavía para aquellos que hasta el momento presente pecaban, ¿por qué demasiado tiempo y demasiado polvo del mundo han transcurrido desde que la ley fue dada? Los 10 mandamientos, y sobre esta el polvo se ha posado, ahora ya no. Yo he venido, hijos, para traeros de nuevo la palabra de Dios. El Hijo del Hombre está entre los hombres para llevarlos de nuevo a Dios. Seguidme, yo soy el camino, la verdad y la vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pongámosle cuidado, mucha atención a esta parábola, cortica, pero que tiene muchísimo contenido del Señor, mucha palabra del cielo, mucha palabra de Dios que nos cala en el corazón. Por ejemplo, cuando íbamos escuchando la historia de este caballito rebelde, caballo ingrato con el Señor, malagradecido, pues nosotros íbamos pensando en nuestra mente y sintiendo en nuestro corazón qué desagradecido es ese caballo, cómo lo tratan de bien y prefiere irse con otros y pasar hambre y tantas situaciones angustiosas sin el rey, sin su dueño, sin su creador. Ese caballo, vuelvo y repito, hay 2 maneras de entenderlo. El demonio, Satanás, fue un ángel de luz en el cielo. Y Dios lo creó con muchos poderes, con muchos dones, talentos y carismas para el servicio de Dios. Y los quiso tomar para írsele en contra a Dios. Así que fue un rebelde de rebeldes, y la rebeldía viene del demonio, viene de Satanás, no viene de Dios. Dios nos hace buenos, nos crea perfectos en lo mejor, a su imagen y semejanza.
Somos nosotros los que muchas veces ingratos nos alejamos del Señor, como el caballo de la historia del día de hoy. El demonio, creado por el Señor, se comportó de una mala manera, rebelde a morir, rebelde eterno, es el rebelde eterno, no tiene perdón de Dios. Fue desterrado del cielo, expulsado con la palabra de Dios, por desobediente y por rebelde. Los grandes pecados que no debemos seguir cometiendo. Ay de nosotros si nos seguimos rebelando a Dios y siendo rebeldes contra Él. ¿Y saben qué es un rebelde contra Dios? No querer obedecer los mandamientos de la ley de Dios. Ya no quiero vivir mi vida como Dios quiere que yo viva. Yo quiero ser de mi propia vida, mi propio Dios, y yo me mando solo y yo hago lo que se me dé la gana y yo vivo como yo quiera. Para eso trabajo, para eso sudo, para eso saco adelante a mí. Y eso te da el derecho para vivir tu vida como tú quieres, pues estás totalmente equivocado. Miremos atentamente a esta parábola, porque ya lo hablamos, el demonio es el caballo rebelde eterno. Nosotros somos ese caballo que a veces somos rebeldes, pero que tenemos la confesión, no nos olvidemos, para decirle: Señor, perdóname por ser rebelde. Yo no quiero ser como ese caballito de la parábola que se rebeló contra ti y prefería estar en otros lados. Yo quiero ser ese caballo dócil que vuelve al Padre, como recordemos la parábola del hijo pródigo. Es algo similar, pero miren el contenido de esta parábola. Escuchen atentos. Dice el Señor: un rey tenía muchos y muy espléndidos caballos en sus caballerizas. Ese rey es el Padre eterno, es el Padre celestial, a quien se lo debe reverenciar, adorar, glorificar, enaltecer los días domingos con el rosario del Padre eterno. Ese rey es el papá de toda la humanidad, el creador de lo que usted ve y no ve, de lo que usted conoce y no conoce, del creador supremo y hacedor de todo lo que hay en el mundo y fuera del mundo, del universo, creador del cielo, de todas las maravillas. ¿Que acaso no nos sorprende ver la naturaleza, ver los animales, ver el agua, ver el amanecer, el anochecer, el atardecer, la nieve, las estaciones? ¡Qué grande es ese rey que tenemos, Dios Padre! Y dice que tenía muchos y muchos espléndidos caballos. A un ejemplo somos nosotros. Nosotros no somos caballos, nosotros somos personas, seres humanos. Y les digo algo, muchas veces más agradecido es un animalito que nosotros. Ha habido en muchas partes del mundo que se ha manifestado en los animalitos el respeto al Santísimo Sacramento. Tienen la decencia de cuando entran a la iglesia, como digamos un perrito o un pajarito, que ya les he enviado videos de estos grandes milagros, frente al sagrario agachan la cabeza. El otro día mirábamos un video donde estaban haciendo una exposición del Santísimo y el perrito se le acercaba a las rodillas y al Padre y lo acariciaba con un respeto, con un amor, porque en la Eucaristía, para el perrito que no tiene ese bautismo que nosotros tenemos, que nos hace hijos de Dios, siente y ve la presencia del Señor real en el Santísimo y nosotros no. Paradotes en el templo, cuando el Señor es expuesto en la Santa Misa o en exposición del Santísimo, no se arrodillan, no se quieren arrodillar. Obviamente una persona que está enferma no lo puede hacer, una persona anciana no lo puede hacer, pero el semejante joven, corpulentazo ahí, todo bien de estado físico y joven y lleno de vida, y no postrarse y arrodillarse y si es posible tirarse a alabarlo al Señor, quedarse manicruzado, qué irresponsabilidad. No es menos hombre el hombre aquel que dobla la rodilla ante Dios. Comulguémoslo al Señor de rodillas, en la lengua, con amor, con respeto, con temor, porque ahí está lo más grande y maravilloso.
Y es que no solamente está Jesucristo el Señor en la Eucaristía, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres. Y así como en la anunciación de la encarnación del Hijo de Dios, el Espíritu Santo descendió con sus tres personas, Padre, Hijo y Espíritu, en el vientre de nuestra madre, sigue hoy en día descendiendo a través de las manos de nuestros sacerdotes en la Santa Misa. Y no nos damos cuenta. Dice el Señor aquí en esta parábola que de todos los caballitos que tenía, había uno que especialmente lo estimaba. Es usted el que está escuchando. El Señor nos ama a cada uno con un amor inconmensurable. A todos nos ama por igual, eso sí lo aclaro, a todos nos ama por igual. Pero aquí en la parábola nos dice que a ti, el que estás escuchando, te ama con un amor propio, con un amor especial y te llama por tu nombre. Dice que lo había soñado aún antes de tenerlo. ¿No recordamos ese pasaje del Evangelio donde dice, te conocía antes de que fueras concebido en el vientre de tu madre? Y aquí dice la parábola, lo había soñado aún antes de tenerlo. Miren cómo Dios nos manda al mundo. Ya sabe qué vamos a dedicarnos a hacer, cuál va a ser nuestra profesión, cuántos hijos vamos a tener, cuáles van a ser nuestros padres. ¿Qué Dios sabe eso? Solo Dios. Él ya sabe cómo va a ser nuestra vida. Y Él sabe si va a haber retorno o no al cielo. Porque nosotros venimos del cielo, hermanos. Somos ciudadanos del cielo, dice San Pablo. Y la misión es venir, reflejar el rostro de Dios, presentar la imagen de Dios aquí, portarnos bien y devolvernos otra vez para el cielo. ¿Qué es lo grave? Que el Señor nos manda y por el pecado nos descarriamos y podemos no llegar otra vez al cielo, sino irnos para el infierno. Que Dios nos libre y nos favorezca. O cuando hay regreso, ya cuando acaba la vida, como que no es tan perfecto y no se entra nuevamente al cielo, sino que se queda en el purgatorio, purificándose, porque en vez de venir a servir, se lo sirvió al Señor, pero en medio de la imperfección y el pecado, y no nos alcanzó, porque nada manchado entrar al cielo, y nos toca quedarnos otro poco en el purgatorio para entrar al cielo. Dice la parábola que una vez conseguido, lo había puesto en un lugar de delicias. ¿Cuál es el lugar de delicias? La iglesia, los sacramentos, la Eucaristía es un lugar de delicia, a donde iba con el ojo y con el corazón mimando ese predilecto suyo. El Señor con los sacramentos nos mima, nos consuela, nos da fuerzas para afrontar este mundo tan lleno de pecado, tan lleno de tinieblas, tan falto de caridad. La caridad en las personas aún existe, gracias a Dios, pero se está acabando. Ya cada quien se preocupa de sí mismo y los demás allá verán como puedan, que se defiendan como puedan. No debemos ser así. Dice la palabra que el Señor lo mimaba a este caballito, soñaba con hacer de él una maravilla de su reino. Nosotros estamos llamados a hacer una gran obra en las manos de Dios, a hacer un gran molde y un gran ejemplo y un gran testimonio para los demás. Somos pecadores todos, sí, pero venimos de un pasado, ya no nos parecemos al hombre o a la mujer que éramos antes de conocer al Señor. Ahí vamos, no del todo perfectos, pero ahí vamos. No nos devolvamos, avancemos, siempre para adelante. Dice que cuando el caballo, rebelándose a las órdenes, mire eso es lo que está sumergida la humanidad. La humanidad se está rebelando contra Dios y sus órdenes. Ya se está viviendo en todos los países, en la mayoría, sin los 10 mandamientos. En todos. Un porcentaje muy bajo busca hacer la voluntad de Dios y eso trae consecuencias. Dice que había desobedecido y había huido, yendo a otro dueño. ¿Saben cuál es ese otro dueño? El diablo, Satanás. Cuando uno no quiere obedecer los mandamientos y está pecando,
está con el patas, con el patapeluda, con Satanás. Y el que quiere obedecer los mandamientos y quiere seguirlo al Señor, ese es el que está con Dios. No obedecer los 10 mandamientos, vuelvo y repito, y aún conociendo que es la voluntad de Dios, es pecado mortal gravísimo. Y les digo algo más grave. La humanidad ha violado los 10 mandamientos. Usted que me está escuchando y este servidor que está predicando para la gloria del Señor, evangelizando, hemos violado todos los mandamientos. Y qué grande es el Señor que nuevamente nos encontró a través de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, y nos lleva otra vez a respetarlos todos. Porque sin conocerlo a Dios los estábamos violando todos. Es que violar el primero es violarlos todos. Amar a Dios sobre todas las cosas es vivir sin ley. Y eso es lo que te propone el mundo hoy en día a ti y a mí. Vivamos como queremos porque esta vida es pasajera, se acaba y no vamos a gozar. Eso no es vivir, eso es condenarse. Dice que el caballo se fue a otro dueño, aún con dolor y rigor. Miren, el diablo hace vivir con dolor, rigor, y el rey le había prometido al rebelde perdón después del castigo. ¿Cómo así? No entiendo. Ese perdón es la confesión. Y el castigo, Dios es conocido como que no castiga. Sí castiga el Señor. Le toca. Como les decía esta mañana, ustedes que tienen hijos, padres de familia, cuando sus hijos hacen malas cosas, ¿los castigan o los premian? Los castigan. Hay que tomar decisiones, el Señor las toma en nuestra vida. Pero ese castigo no es porque lo quiera dar, es consecuencia de nuestro mal obrar, de nuestro pecado. Usted peca, aténgase las consecuencias. No le puede llegar automáticamente, pero con el pasar del tiempo, ese castigo, esas consecuencias, esos problemas, llegan porque llegan. El pago del pecado es la muerte y el pago de Dios es la vida. La vida eterna. Dice que fiel a esto, incluso desde lejos cuidaba a su predilecto con solicitud. ¿Cuántas almas el Señor anda cuidando desde lejos? Las quisiera apretar contra su corazón, tenerlas muy cerca de Él, pero la gente no quiere. El Señor nos abre los brazos y nosotros le damos la espalda. El Señor nos llama y nosotros corremos, nos alejamos. Nuestra madre nos invita a orar, nos alejamos. Muchas personas de la humanidad nos estamos alejando de Dios y dejamos que nos cuide el Señor de lejos. Él no quiere que nadie se aleje de Él. Nosotros somos los que nos alejamos con nuestro pecado, ingratitud y falta de agradecimiento. Aún así dice el Señor que le mandaba desde lejos a su predilecto dones y guardianes que le mantuvieran su recuerdo en el corazón. ¿Cuáles son esos guardianes? Nuestros ángeles de la guarda. Ángel de la guarda que cada uno tiene. Uno solo tenemos. Nuestros sacerdotes tienen de a 2, 3 ángeles de la guarda. Los obispos tienen aún más. Y el Papa, pues mejor dicho, tiene muchísimos más. Les recomiendo mucho lean el libro de María Sima, una gran mística de las almas benditas del purgatorio. Ella lo relata y lo cuenta, que en el papado de San Juan Pablo II estuvo protegido él, su pontificado, por las almas benditas del purgatorio y muchos ángeles. Existen, son dogma de fe, las almas del purgatorio, el purgatorio, y los ángeles, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, los arcángeles y toda la corte celestial. Pero aún así, dice la historia, que el caballo, aunque sufriera por su destierro, no era constante como lo era el rey. La constancia de los laicos, de nosotros, e incluso de los sacerdotes, de los obispos, se acaba. No somos perseverantes, no somos constantes, nos cansamos. Vuelve y juega, caemos en pecado. El Señor no falla nunca.
Él es constante, nosotros no. El rey es constante en amar, en desear el perdón completo. A veces era bueno, a veces era malo, y lo bueno no superaba lo malo. Así somos nosotros. Lo bueno, lo malo no supera lo bueno, dice aquí. A veces era bueno, a veces malo, y lo bueno no superaba lo malo. Eso es lo que tenemos que nosotros luchar cada día, hermanos y hermanas. Que lo bueno venza el mal, que el bien venza el mal. Sí tienes tus defectos, sí tienes tus cosas negativas, todos las tenemos, todos, hasta el Santo Padre las tiene, todos. Pero lo bueno debe superar lo malo. No seamos reconocidos para la gloria de Dios por lo malo, sino por lo bueno. Ese es el antitestimonio. No se dejen llevar tampoco de esos juzgamientos. No, si él era así o ella era así, el que es no deja de ser, no crean eso. Porque la gente no sabe que existe una confesión en medio, y menos los paganos y mundanos. Si te juzga una persona mundana, pagana, que no tiene temor de Dios y que no se confiesa, no le hagas caso. Porque esas palabras son palabras que se las lleva el viento. Lo importante es la conversión ante Dios. Él ve lo que estás haciendo en tu vida. No obstante, el rey tenía paciencia. ¿Qué paciencia como la que tiene Dios por nosotros? Y con reprensiones y caricias, miren, dice, trataba de hacer de su más estimado caballo un dócil amigo. Hay que ser mano dura cuando hay que serlo. Y el Señor lo es con nosotros. A veces uno dice, pero ¿por qué, Dios mío, me pasa esto? ¿Para qué le está pasando eso? ¿Qué es lo que el Señor va a terminar en esa obra que está tallando en su vida? Lo que importa es la obra, cómo va a terminar, no el proceso. El proceso debemos ser obviamente cuidadosos, poner nuestra nada. El Señor se entrega en su cuerpo y su sangre. ¿Qué le toca a usted? Confesarse y ir a misa. Pero si está esperando que el Señor venga y baje y lo lleve de la mano, pues eso no va a ocurrir. Por un milagro, obviamente, Él lo puede todo. Pero no, a usted le toca. Es que no sé, el Padre no lo consigo. Es que no sé dónde confiesan. Es que no tengo tiempo porque por mi trabajo no me alcanza el tiempo. Esos son excusas. Y perdóneme la palabra, excusas baratas. No hay nada más importante que Dios. Saca uno un permiso en la empresa o donde te encuentres trabajando para ir a volarte y verte con tu novio o con tu novia escondidas. ¿Cómo no vas a sacar un permiso o volarte para irte a confesar? A Dios le ponemos peros para todo. No, es que la misa, no puedo ir a misa porque yo trabajo de 8 a 12 y de 2 a 6 y no hay. Hay Eucaristías hasta mediodía, pero vaya. El que busca encuentra. Cuanto más pasaba el tiempo, más reacio se volvía el animal. Y así somos muchos en el mundo entero. La gente hoy en día está más reacia con las cosas de Dios que yo no entiendo. Ahora uno estando en los caminos de Dios, uno ya no entiende por qué la gente se aleja de Dios en vez de acercarse. Gran barbaridad. ¿Cómo me voy a alejar del que puede sanar una enfermedad? ¿Cómo me voy a alejar del que me da la comida? ¿Cómo me puedo alejar del que nos da el agua? Hoy en día aquí en Colombia, por ejemplo, ¿cuántas noticias? Que el fenómeno del niño, que la escasez del agua, que los embalses están agotados por el pecado, señor, señora, por el pecado. Solo Dios tiene el poder de llenar un embalse y eso no es nada para Dios. Pero el Señor nos llama la atención así. Y aún así, no, es que esto es temporada del fenómeno del niño. Siga creyendo así y te vas a quedar ni con 1 gramo de agua. Recordemos la hambruna del pueblo de Israel y de los tiempos de Josué y sus hermanos. Cómo llegó una escasez, una hambruna. Es que no leemos la Biblia. Que por el pecado Dios mandó el diluvio, mandó la destrucción de Sodoma y Gomorra, que no le creemos a la Biblia. Si no le creemos a la Biblia, preocupémonos. Porque seguirán viniendo enfermedades, plagas, terremotos, hambruna, crisis económica, de todo.
El Señor permite esas cosas, ¿saben para qué? Para que vean que sin Él no podemos nada. El hombre hoy en día está intentando sobrevivir, pero no está viviendo. A ver si el cochino dinero alcanza para que salga agua de la tierra, porque no está lloviendo. El dinero no puede crear agua, la puede comprar, pero si no hay agua, ¿qué vas a comprar? ¿Quién creó el agua? Por el amor de Dios, ¿quién la creó? ¿Quién derrama la lluvia sobre los campos para que podamos comer? ¡Dios! Si no quieren creer, ustedes allá verán. Pero no nos metamos en esa mentira y en ese grupo de personas y almas rebeldes a Dios, como este caballito rebelde, de decir que no, que el agua nació así por arte de magia. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué elemento tan hermoso que nos ha regalado el agua! El 90% del cuerpo está compuesto de agua. Sin el agua no hay vida. Sin el agua no hay plantas, no hay oxígeno, se acaba la vida. Aún así Dios, en medio de la sequía que se vendrá para el mundo entero con el supuestamente cambio climático, azotará a la humanidad para que volvamos. Acordémonos de las plagas de Egipto. Entre más el corazón duro del faraón se ponía, más plagas le mandaba. Y entre más siga el corazón de la humanidad duro contra Dios, se burlan de Dios, se mofan de Dios, blasfeman contra Dios, nos lo quieren quitar de la escuela, de la universidad, del trabajo, de la familia. Sigue haciendo eso y te llegarán todas las plagas habidas y por haber. Pero de Dios nadie se burla. Y quien esté con Él, aferrémonos a Él, que Él verá cómo nos salva y cómo nos ayuda. Pero nunca dejemos de creer en Dios, en su Hijo Jesucristo, en nuestra Madre la Virgen María, en el Santo Rosario. Miren, hace unos años hubo un desastre en China, en Japón, en los asiáticos. Fue la bomba de Hiroshima. Mató gente por doquier. ¿Y saben quién se salvó? Se salvaron 3 religiosas, no recuerdo muy bien, o sacerdotes, pero fueron del clero, que estaban rezando el Santo Rosario. Puede venirle a esta humanidad un asteroide, una catástrofe, tsunamis, lo que sea. Si morimos y morimos en gracia, bendito Dios. Lo grave es morir sin confesarse. Pero el arma es la oración. El arma es el Santísimo, comulgar. De resto, que pase lo que tenga que pasar. Nosotros somos tan pequeños. Hoy en el Salmo de la mañana, miren lo que decía el Salmo 39, que los invito a lo lean en sus casas. Titulaba, el hombre es poca cosa ante su Dios. Nosotros no somos nada. Y sin Dios peor. Brillemos, pero pues brillemos para la gloria del Señor. Y que brille Él, no nosotros. ¿Qué vamos a brillar nosotros si somos polvo y al polvo volveremos? Que brille Jesús, que brille el Rey, que brille el Señor. Este caballo empezó a entender. La humanidad hoy en día debe empezar a reflexionar, a decir, ¿verdad? Yo dependo de Dios. Un plato de comida, mi trabajo, mi salud, todo llega por el amor de Dios. Sin Dios yo no tendría nada. Y hoy en día hay gente con esa gran ignorancia de pensar de que por el sudor de su frente está comiendo. Claro que te estás esforzando, pero la salud, ¿quién te la da? Esos dedos que los mueves, esos pies que caminas, ese cuerpo, esa vista, esos oídos, ¿quién te los dio? El Señor. Este caballo deseaba vivamente a su rey, lloraba por el látigo de los otros dueños. ¿Saben cuáles son los otros dueños? Vea, idolatría a los pecados capitales, la gula, la pereza, la soberbia, la ira, el rencor, el odio, el orgullo. Eso es lo que nos aleja de Dios. ¿Qué nos puede acercar a Dios? A un solo Dios. En 3 personas distintas y un solo Dios verdadero, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La humildad, la caridad, la oración, los sacramentos, las virtudes, los dones del Espíritu Santo. Miren que este caballo, aunque lloraba, pero no quería ser verdaderamente de su rey. Así andan muchas personas en el mundo entero. Como que quiero a Dios,
pero como que lo quiero a ratos o poquito, y cuando necesito y luego me alejo otra vez. No, con el Señor nos toca ser firmes. Debemos ser firmes y fieles a Él. No tenía la voluntad de serlo. Hay que tener voluntad para acercarnos a Dios. Dios no obliga a nadie. Hay que tener buena voluntad y disposición. Dice que andaba derrengado, angustiado, gimiendo. Así se anda sin el Señor. No decía, lo que yo soy es por culpa mía. Y es que esa es otra cosa. La humanidad de hoy en día no dice, el mundo está así por nuestra culpa. La culpa se la echan a Dios y supuestamente que no creen en Dios. ¿Que por qué hay tanta guerra en el mundo? Porque Dios no existe. Que si Dios existiera no hubiera guerra. Es que Dios no te ha mandado a crear armas. Dios te ha mandado a servir, nos mandó a servir, a trabajar, a hacer bien en la sociedad. No mandó a hacer armas, a hacer misiles. Todas esas estupideces que el hombre hoy está haciendo, y la avaricia por el enriquecimiento y el no compartir y no ayudar, eso viene del demonio. Entonces la humanidad se está entregando al diablo sin darse cuenta. Están yendo y cayendo al infierno con una venda en los ojos. Dice que el caballo decía, no decía, la culpa es mía, sino que se la echaba a su rey. No debemos hacer esto. Que, mejor dicho, prohibido para nosotros como católicos creyentes echarle la culpa a Dios de nuestros problemas. El único culpable de lo que usted está viviendo es usted mismo, usted misma. No le echemos la culpa a Dios. Dios no tiene nada que ver. ¿Saben quién tiene la culpa? Papás irresponsables que no te enseñan las cosas de Dios. ¿Quién más? El que tiene la palabra y no la enseña. ¿Quién tiene la palabra? La iglesia. Por no exhortarnos de qué es pecado y qué no es pecado, cómo confesarse bien, cómo hacer una buena confesión, qué agrada a Dios, qué ofende a Dios, por la mala enseñanza es que el mundo está así. Y les digo algo, en los púlpitos de las iglesias, de nuestras parroquias, santuarios y catedrales, allí está la salvación de la humanidad, en los púlpitos. En los grupos de oración, de evangelización y de oración, y en los testimonios de muchos laicos en el mundo. Pero como no se está enseñando bien, o se enseña a medias, o incluso se enseña lo que no es, ahí está ignorancia. El pueblo está sufriendo por falta de conocimiento. Nosotros no somos tonticos, no somos caballitos, somos seres humanos, hijos de Dios, tenemos un entendimiento, pero hay que buscarlo. Si no nos lo enseñan abiertamente, hay que buscarlo. Estudie usted. Es como, por ejemplo, usted quiere ser un gran chef de cocina y añora cocinar bien y prepararse, pues no tengo plata para el semestre y todo, pues intenta buscar videos, busca consejos de personas, pero hazlo tú. Hoy en día les digo, hermanos, se salva el que quiere y el que busca la salvación. Porque si esperamos a que nos llegue, no nos va a llegar. El Señor se quiere entregar a nosotros, pero Él, para que obre a través de nosotros, debemos buscar. Y dice el Señor en su palabra, el que golpea, se le abre. Y el que busca, encuentra. La Biblia no tiene que ir a buscar a tantas partes. La Biblia la tiene en su casa. Ahí puede encontrar a Dios. Vaya al templo, vaya a la parroquia, confiésese. Ahí lo encuentra a Dios. Vaya a misa, comulgue. Allí lo encuentra a Dios. Reza el rosario en familia. Allí lo encuentra a Dios. Pero la humanidad no quiere hacer esto. Y ahí está el problema. Finalmente, dice la parábola, que después de haber intentado todo, recurrió a la última prueba. ¿Qué es lo último que intentó el Padre Celestial por nosotros? Enviar a su Hijo. Dice que hasta ahora, he mandado a mensajeros y amigos, los profetas que los han asesinado, los han matado, los apóstoles también, los santos se les burlaban, no les creían. Mandó a su propio Hijo. Nos mandó a Jesús. Él tiene mi mismo corazón y hablará con mi mismo amor y tendrá para
tendrán para con él caricias y dones con los míos, es más aún más dulces, porque mi hijo es yo mismo, pero sublimado por el amor. Y mandó al hijo. ¿Y qué pasó? También lo matamos, también lo asesinamos con nuestra ingratitud, nuestro pecado, nuestras blasfemias y transgresiones. Y gracias a la muerte del Señor, pues fuimos sanados y restaurados nuevamente. ¿Cuál es el mensaje de esta enseñanza, de esta parábola del día de hoy? No echarle la culpa a Dios, sufrir y unir ese sufrimiento al Señor para que sea llevadero. La otra, ser dóciles. ¿Qué pasa cuando un jinete monta un caballo que no es dócil, lo bota, lo tumba y hasta lo puede matar? Y le sigue echando patadas. Nosotros debemos ser llamados a ser como un caballito de paso fino. ¿No miran qué juiciosos, qué obedientes? Obedezcamos los mandamientos de la ley de Dios. Hoy en este día vamos a Éxodo 20, mandamiento por mandamiento. ¿Qué ofendo a Dios? ¿Qué agrada a Dios? ¿Qué le molesta a Dios? ¿En qué estoy pecando? Y verán los frutos a su tiempo, el tiempo de Dios. Acogernos a Nuestra Señora, a nuestra Madre. Ella es la maestra, el Señor es el maestro, ella es la maestra. Ella, pidámosle, mamita, ayúdame a volver a Dios. Quiero volver a Dios. No quiero ser como este caballito testarudo y rebelde de la parábola del día de hoy. Yo quiero ser un caballo dócil. Quiero ser un hijo digno de Dios. Porque Él me trata bien, me da alimento, me da mis caricias, me limpia mi ropaje, está pendiente de los míos. Voy a serle fiel a Dios. Y la enseñanza más grande de todas, la más grande de todas, es que jamás en la vida vivamos una vida sin los mandamientos. Los mandamientos de la ley de Dios, yo diría que son el tiquete de regreso otra vez al cielo. Quien obedezca los mandamientos se salva. Quien desobedezca los mandamientos se pierde. Y quien sea tibio, que la misericordia de Dios como mínimo nos lleve al purgatorio. Aunque el Señor en su palabra nos dice que a los tibios los vomita. O sea que también una persona tibia se puede perder. Que Dios nos siga dando su palabra, su misericordia. Gracias, Señor, por tus parábolas, porque las intentamos poner en práctica y colocarnos nosotros. Cada vez que escuchamos una parábola, nos vemos nosotros reflejada en ella. Gracias, Señor, por no cansarte de enseñar. Te amamos, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar finalmente el mensaje de Mamita María, de Nuestra Señora. ¿Qué nos dice nuestra Madre al culminar esta enseñanza del día de hoy? Mensaje de la Virgen María, Reina de la Paz de Medjugorje. Nuestra Madre Santa nos da un mensaje el día de hoy. Vamos a ver el año, hermanos, el año que nos va a regalar nuestra Madre en esta mañana. Va a ser del mes de, denme un momento, del 12 de abril de 1984. Es muy cortico, pero escuchemos a Mamita María. Queridos hijos, 12 de abril de 1984, queridos hijos, hoy os ruego poner fin a las murmuraciones, orad por la unidad de la parroquia, porque mi hijo y yo tenemos un especial plan para esta parroquia. Gracias por haber respondido a mi llamado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, cuando la Virgen nos habla de murmuraciones, es el chisme. Cuando nuestra Madre nos habla de murmuraciones, es no meternos en lo que no nos conviene y en lo que no estamos llamados a hablar. Y también nos invita nuestra Madre a no hablar de quien no conocemos
y no debemos juzgar lo que no conocemos. Que debemos dedicarnos a nuestra vida espiritual y ya quitando la viga de nuestros ojos, podemos ayudar a nuestros hermanos a quitar la viga de sus ojos. De que la murmuración la crea el mal para que hagan peleas, malos entendidos, muchas cosas más. Que cuando escuchemos algún comentario o alguna cosa, lo mejor sea decir, guardar silencio, no decir nada mejor. Y oír, ver, oír y callar, nos han dicho nuestros padres y nuestros abuelos. Es un dicho que sale de la palabra de Dios. Ver, oír y callar se llama respetar. Hay un versículo en la palabra del Señor que nos dice que no vamos a reventar por no contar o decir lo que hemos escuchado. Entonces, estamos llamados a ser prudentes. Y el prudente es el que escucha y da un consejo, no el que escucha y como teléfono roto lo sigue pasando a los demás. Todos, algo, poquito, medio o mucho, tenemos de violar esto de las murmuraciones. Tranquilos, se nos puede quitar. Eso se puede quitar. Y tomémoslo como una penitencia, como una obra de reparación. Y Dios nos lo va a recibir con amor y agrado. Y hasta se puede volver hasta en ayuno. Aquellas personas que ya tienen una edad avanzada o están tomando medicamentos y no pueden ayunar a pan y agua, pueden hacerlo de una manera de evitar las murmuraciones. Le gusta a Dios que nos alejemos del chisme, que nos alejemos de las críticas destructivas. Le gusta al Señor que nos encarguemos de nosotros mismos y que cuando ya vayamos sanando y recuperándonos de nuestra vida pecadora, pues ayudemos a los demás. Ese es el mensaje de la mamá. No te olvides, dice Mamita María, que tú eres una parroquia, que tú eres un templo, eres templo del Espíritu Santo, porque tú estás comulgando y tú estás recibiendo a mi hijo y tú te vuelves esa parroquia que tiene a mi hijo cada vez que comulga en tu corazón. Quiero esa parroquia limpia, ordenada, organizada, atenta, orante, devota, seguidora, como cantábamos hoy el canto, los pies del mensajero de la paz. Seamos los pies del Señor de llevar su palabra a todos los rincones de la tierra y demos ánimo. Si vamos a hablar y queremos hablar, hablemos con la palabra de Dios. Aconsejemos, ayudemos, llevemos lo bueno, no lo malo. Amén. Vamos a recibir la bendición final al culminar esta mañana de oración para la gloria del Señor. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos os dejes. Ya que nos amas tanto y nos proteges tanto como una verdadera madre, haz que nos bendiga tu Hijo, Jesús de Nazaret, vivo y real en el santísimo sacramento del altar, la bendición paternal del glorioso San José, en este su día miércoles de Josefino, y la bendición maternal de Mamita María, Reina de la Paz, descienda en nuestro corazón como bálsamo de paz, de esperanza y de amor, especialmente y primeramente en la familia, en la parroquia y en la sociedad. Amén. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. La bendición de Dios Padre Creador, Jesús de Nazaret Salvador y Redentor, y el Espíritu Santo Paráclito del amor, guarde nuestra alma, nuestra familia y toda aquella persona que se acoge al Señor a la gloria eterna del cielo. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, Dios les pague, santo y bendecido día para todos.